Lo que os voy a proponer, lo que voy a presentar ahora, es un viaje al inframundo, pero un viaje al inframundo desde el alma humana y desde el alma de Aquiles. De cómo Aquiles, a través de su vida y a través de todos los episodios que tuvo que afrontar, pues vio pasar la muerte. Las muertes que él provocó, que desencadenaron en el héroe pues una serie de aspectos muy controvertidos. Aquiles es un héroe muy complejo, es un héroe poliédrico también, es un héroe en el que se juntan pues, muchos conceptos a veces antagónicos, ahora veremos, y finalmente pues, su propia muerte, que es la que le condujo a la fama inmortal. Como digo, pues vamos a través de Aquiles, vamos a ver también un poco la visión del héroe ante la muerte, las diferentes reacciones, os he puesto en algunas, la furia, la tristeza, la cólera, la venganza, la compasión, el mismo amor, todo esto son aspectos propiamente humanos, es la mentalidad griega, no difiere en el sentido humano de la mentalidad que tenemos nosotros en la actualidad, ¿no? Y bueno, en el canto 17 de la Ilíada, en estos versos que os señalo, 446-447, dice así: porque no hay un ser más desgraciado que el hombre, entre cuantos respiran y se mueven sobre la tierra. Es muy negativa, desde luego, la concepción para empezar, pero así es, y realmente la historia de Aquiles, el mito de Aquiles, es un mito relacionado directamente con la muerte. Es un héroe que por su destino tiene ya la muerte en sí mismo. Su existencia, como digo, es compleja. Es una muerte anunciada, es una muerte vivida a través de diferentes muertes. Y bueno, Aquiles es un personaje complejo por su propia naturaleza. Es un personaje híbrido. Fijaros, se ha señalado también antes, en una de las intervenciones anteriores, es hijo de Peleo, un mortal, un héroe mortal, y de una Nereida, de la diosa Tetis. Entonces ya la madre, cuando era recién nacido, nada más nacer, pues hace todo lo posible, como nos cuentan algunos textos, sobre todo Apolodoro en el libro tercero de la Biblioteca Mitológica. La madre hace todo lo posible por hacerle invulnerable, porque no fuera mortal. Al final, pues como sabéis, una de las cosas más famosas y más conocidas es que le sujeta por el talón, le sumerge en la laguna Estigia, y el único reducto que queda de mortal en su figura es el talón. Por eso hablamos todavía hoy del talón de Aquiles, que es una parte pues muy vulnerable, y gracias a la flecha de Paris que le alcanzó en ese talón, finalmente el héroe muere. Es un héroe complejo, como digo, y a través de estas muertes, fijaros, le vamos a encontrar como un ser brutal, un asesino despiadado. Cuando mata a Troilo, ahora veremos las imágenes, se comporta como tal. Con Patroclo, cuando muere su amigo Patroclo a manos de Héctor, Aquiles se convierte en el más desdichado de los hombres. Es la tristeza más grande que un ser humano puede sentir, la furia más grande. Esa tristeza, esa desdicha infinita, se convierte en cólera. Es el tema de la Ilíada realmente, cuando tiene que vengar la muerte de su amigo y entonces mata a Héctor. Y además, en otra muerte también importante, a la que me voy a referir solamente de pasada, al final mata también a Pentesilea, a la reina de las Amazonas, y se enamora en el momento en que la está dando muerte. Entonces, toda es una historia de muerte, de muertes, mejor dicho, en plural, pues bastante desgraciadas, muertes anunciadas, muertes vividas desde el principio. Pero claro, también la muerte de Aquiles tiene que ver con una decisión, y es la decisión de alcanzar la gloria.
Tetis, su madre, lo lleva para evitar que vaya a la guerra, lo recluye en el gineceo del rey Licomedes, lo disfraza de doncella y allí pues el astuto Odiseo hace una visita a esa corte y entre las baratijas, las sortijas, los pendientes, las cajitas y los objetos típicamente femeninos, pues incluye unas armas. Y en ese momento Aquiles recobra esa idea, esa fama de guerrero que luego le ha seguido y marcha con Odiseo a la batalla, a la guerra de Troya. Y por tanto Tetis, su madre, no puede evitar que su hijo muera. Era una muerte anunciada, como os digo. Ahí tenéis muchísimas fuentes de este episodio. Es un episodio que se representó muchísimo en el mundo romano, especialmente pues desde la Domus Aurea a una cantidad importante de mosaicos. Y bueno, os he puesto como ejemplo el detalle del magnífico Oecus, esta sala de recepción de la villa romana de la Olmeda, ya del siglo IV. Una vez que Aquiles toma la decisión de partir a la guerra, la toma porque lo que quiere es alcanzar la gloria. En este discurso de Sarpedón, en el canto 12º de la Ilíada, lo que tenemos fundamentalmente es el ideario heroico por antonomasia. Este es quizá el texto que mejor refleja esa voluntad de los héroes por querer alcanzar la gloria. Y dice así: ¿para qué, Glauco, a nosotros dos se nos honra más con asientos de honor y con más trozos de carne y más copas en Licia? ¿Para qué todos nos contemplan como a dioses y administramos inmenso predio reservado a orillas del Janto, fértil campo de frutales y feraz labrantío de trigo? Por eso ahora debemos estar entre los primeros licios, resistiendo a pie firme y encarando la abrasadora lucha, para que uno de los licios, armados de sólidas corazas, diga: a fe que no sin gloria son caudillos en Licia nuestros reyes, y comen pingüe ganado y beben selecto vino dulce como la miel. También su fuerza es valiosa, porque luchan entre los primeros licios. Tierno amigo, ojalá por sobrevivir a esta guerra fuéramos a hacernos para siempre incólumes a la vejez y a la muerte. Tampoco yo entonces lucharía en primera fila, ni te enviaría a la lucha que otorga la gloria a los hombres. Pero como a pesar de todo acechan las barcas de la muerte, innumerables, a las que el mortal no puede escapar ni eludir, vayamos, a uno tributaremos el honor o él nos lo tributará. La muerte es inevitable y el héroe, la cualidad más importante del héroe en el mundo griego es precisamente el coraje, la valentía para afrontar la muerte cara a cara y para no tener miedo a afrontar este reto que es la batalla. En el caso de Aquiles, la muerte es un estigma que, a pesar de su madre, como acabo de decir, pues no puede eludir. Vamos a ver a través de la iconografía en los siguientes minutos estas muertes y cómo los artistas de diferentes épocas las han ido viendo. Troilo, como todos sabéis, fue el hijo menor de Príamo y Hécuba, es un príncipe troyano y fue un tema, sobre todo en el mundo griego, muy representado en relación con la Iliupersis, porque había un oráculo que había dicho que si el joven Troilo pasaba los 20 años, pues realmente los griegos no podrían tomar Troya, con lo cual es un tema importantísimo, porque está en el mismo origen de la destrucción de Ilión, ¿no? Se representa en el arte griego, se representa en el arte etrusco y también en Roma. En Grecia lo más normal es que se presente el momento anterior a la muerte. Aquiles agazapado, vestido como un hoplita, completamente guarnecido, con la coraza y con todas las armas, a veces acompañado por otros personajes, héroes, dioses protectores generalmente, está emboscado
está escondido detrás de la fuente donde Políxena y su hermano Troilo van a coger agua. Él está esperando para que llegue el momento. En otros vasos lo que se ve es al de los pies ligeros, como le llama Homero, ya en el momento de levantarse y empezar una persecución de los dos hermanos. Políxena logra escapar y el joven Troilo es precisamente el blanco. También dicen los textos que Aquiles se enamora de Políxena en ese momento y la joven, lo cierto es que logra escapar. Tenemos algunas representaciones muy curiosas en las que, bueno, habéis visto que las fuentes se representan de diferentes modos en el mundo griego. Generalmente es muy usual que aparezcan como estos caños en forma de fauces de leones muy abiertas, y el procedimiento, una vez que el de los pies ligeros ha conseguido alcanzar al pequeño Troilo, al joven Troilo, es que lo agarra por la cabeza, lo coge por los pelos, literalmente, de una forma bastante brutal. Es curioso porque es una representación, a mí me ha dado mucho que pensar, esto es una humillación completa. Ya, por ejemplo, en Egipto, en el año 3000, en la paleta de Narmer, por ejemplo, aparece, incluso cuando todavía hoy hay alguna detención un poquito violenta, sabéis que les meten en el coche les cogen por la cabeza, les aplastan para meterles en el coche. O sea, es un gesto de humillación que surgió en tiempos muy antiguos y que todavía pues aparece así. En otros casos, pues fijaros, aparecen algunos personajes más. Hay imágenes muy bonitas. Esto se refrenda y también se imita en el mundo etrusco, como por ejemplo podéis ver aquí en la tumba de Hitori, en Tarquinia, donde solamente aparecen, en el mundo etrusco no aparecen los dos hermanos, sino generalmente solo Troilo. Aquí también, en una gema de oro, un anillo etrusco. Esta es la carrera. En este caso es interesante ver la indumentaria de Troilo. Troilo es un oriental, claro, normalmente suelen aparecer los orientales tocados con el gorro frigio. En este caso aparece pues con una indumentaria tracia, pero también muy llamativa, llena de pues, colorido, suponemos, y con mucha decoración. Esta es una crátera de campana ya helenística, mucho más tardía, donde aparece pues este detalle del caballo abrevando, y los personajes más. Este es otro espejo, también suritálico, donde se representa el momento de la captura del joven, y este tema, pues quizá la mejor obra que podamos ver es esta fantástica estatua de bronce de Germánico, es de época augustea, de principios del Imperio, donde se representa ese mismo momento. En el frente de esa coraza broncínea, musculada, aparece Aquiles desnudo, armado. La desnudez siempre es una evocación del concepto heroico, cogiendo otra vez por los pelos al niño, también en este caso heroizado y desnudo. Este es el tema que se representa habitualmente, y a pesar de que en el mundo griego, como se ha señalado también a lo largo de la tarde, se procuró evitar en muchísimos casos la idea de la violencia extrema, o sea, la muerte en acto, ¿no? Pues en algunos casos ha llegado hasta nosotros la propia muerte del niño Troilo, en este caso en una copa ática, firmada además por uno de los grandes ceramistas de ese momento, Eufronio, de hacia 510 a.C., donde vemos a Troilo que se acaba de refugiar en el altar de Apolo Timbreo, que es el dios protector de Troya, como un niño empequeñecido, indefenso, aterrorizado ante el asesino brutal que con la espada pues le va a decapitar, y todavía, como veis, le mantiene cogido
por los pelos, por la cabeza. Este es el fragmento de otro fondo de una copa, también con un esquema iconográfico muy parecido al que os estaba señalando. Realmente, la muerte de Patroclo, como os decía, es el episodio más triste de la vida de Aquiles. Este personaje aparece perfilado, aparece descrito en el canto 16 de la Ilíada, es el que se conoce como la Patrocleia, y después durante el canto 17, fundamentalmente en los versos siguientes, pues ya se alude a su muerte. Aparte de ser el amigo inseparable de Aquiles, pues también era el auriga de su carro, es decir, que compartieron juegos, compartieron pues un afecto extremo en algunos casos, ¿no? Patroclo salió al campo de batalla revestido con las armas de Aquiles, como su alter ego, cuando Aquiles se había enfadado con Agamenón y entonces decide no luchar. Aquiles consiente que su amigo vista sus armas y bueno, primero Patroclo pues, con esa armadura magnífica, es una armadura que le había regalado Hefesto a Tetisipeleo el día de sus nupcias, es la primera armadura que tiene Aquiles, pues da muerte a Memnón y finalmente cae ante la pica de Héctor, finalmente es asesinado por Héctor, ¿no? El rescate del cuerpo de este personaje también es uno de los episodios más conocidos de la Ilíada, se narra en el canto 17, versos 1 y siguientes, y bueno, se dice incluso en los versos 426 y siguiente que hasta los corceles de Aquiles lloraron la muerte de Patroclo. Es un episodio muy triste que produjo al héroe una aflicción infinita. Este es el rescate del cuerpo en una escultura romana que está hoy en la Loggia dei Lanzi en Florencia, y bueno, son Menelao y Áyax, según el texto de la Ilíada, quienes se encargaron de recoger el cuerpo muerto de Patroclo. También en algunos relieves etruscos vemos este mismo episodio. En el canto 18 tenemos ya los versos que se refieren a la tristeza de Aquiles. Dice en 18:22 y siguientes, dice así: así habló, y a él una negra nube de aflicción lo envolvió. Cogió con ambas manos el requemado hollín y se lo derramó sobre la cabeza, afeando su amable rostro, mientras la negra ceniza se posaba sobre su túnica de néctar. Y extendiendo el polvo cuán largo era, gran espacio ocupaba y con las manos se mancillaba y mesaba los cabellos. Del otro lado, Antíloco se lamentaba y vertía lágrimas con las manos de Aquiles cogidas, y su glorioso corazón gemía ante el temor de que se sesgara la garganta con el hierro. Aquiles dio un pavoroso gemido que su augusta madre escuchó sentada en los abismos del mar, al lado de su anciano padre. Tetis, la Nereida, escucha el grito desesperado del joven Aquiles y acude a socorrerle. Dice: hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pena ha llegado a tu mente? Habla, no la ocultes. Ya se te ha cumplido por obra de Zeus lo que un día suplicaste con los brazos extendidos. Madre mía, cierto que el olímpico me ha cumplido eso, mas qué placer me reporta cuando ha perecido mi compañero Patroclo, a quien apreciaba sobre todos mis camaradas como mi propia cabeza. Lo he perdido. Héctor lo ha matado y desnudado de la extraordinaria armadura, maravilla para la vista bella, espléndido regalo que los dioses dieron a Peleo aquel día en que te llevaron al lecho de ese hombre mortal. Mas sucedió así para que sufrieras penas infinitas en el alma por el fallecimiento de tu hijo, a quien no volverás a dar la bienvenida de regreso a casa. Pues mi ánimo me manda
no vivir ni continuar entre los hombres, a menos que Héctor pierda antes la vida bajo mi lanza. Evidentemente, este fragmento es un punto de inflexión en el texto de la Ilíada, porque después de esto Aquiles decide volver a la batalla. En la cerámica griega lo que tenemos son representaciones en las que Tetis aparece con sus hermanas, las Nereidas, en la tienda del joven para llevarle una nueva armadura. Previamente había visitado a Hefesto, al dios herrero, y le había solicitado que hiciera una nueva armadura. Le lleva las armas y encuentra a un Aquiles completamente empequeñecido, como cubierto. En la manta aparece un niño además enfadado, un niño aterrorizado, con miedo, sin ganas de vivir, como acabamos de leer en ese texto que os he comentado. Realmente estas son unas imágenes extraordinarias, todas ellas del siglo V, de figuras rojas, y las Nereidas y la propia Tetis están consolando a un héroe que ya ha dejado de ser un héroe para pasar a ser un niño pues, sin ganas de más. El mundo romano utilizó este tema en el arte funerario. Ya se ha visto también en Etruria, es un tema asociado a la muerte, porque no puede ser de otra manera, es un tema decoroso a todo lo que tiene que ver con la muerte. Y en los sarcófagos romanos lo que observamos es un poco la prócesis, la exposición del cadáver de Patroclo, y ante él Aquiles también apenado. Pero hay un cambio importante. Aquí, por ejemplo, Patroclo ya no es ese joven, sino que es un guerrero barbado, es un guerrero de aspecto maduro. Y Aquiles es también algo más joven, es imberbe, pero está inspirado en el llamado Ares Ludovisi de Lisipo, es un prototipo de los característicos del siglo IV. En este sarcófago además se representan diferentes escenas, como veis aquí está en este lado izquierdo de la zona del relieve frontal esta escena, luego tenemos la entrada del caballo en Troya y arriba el ultraje del cuerpo de Héctor, sobre el que luego volveremos. Este es un tema muy apropiado para los sarcófagos, en este momento también en un lado menor de otro, un sarcófago ya imperial procedente de Éfeso, donde están trayendo ante el héroe el cuerpo de su amigo muerto y se lleva la mano a la cabeza en ese gesto inconfundible de tristeza, de dolor, de desesperación, un gesto que llega dando un enorme salto en el tiempo a sus últimas consecuencias en este dibujo en tinta negra que está en el Museo Británico, donde el héroe pues parece querer darse muerte a sí mismo, no tiene arma, pero es casi como una escena de inmolación de sí mismo ante el cadáver yacente de su amigo, ¿no? Como sintiendo la mayor pena, la mayor desdicha posible que un ser humano puede sentir. A lo largo del neoclasicismo, durante los años finales del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, este tema de la entrega de las segundas armas de Aquiles por parte de su madre, Tetis, fue muy repetido. Son imágenes sinópticas que nos muestran simultáneamente dos momentos. Por un lado vemos el llanto, el luto delante del cuerpo de Patroclo, y por otro lado ya el momento en el que llega la Nereida, llega la diosa, baja volando con las armaduras para que Aquiles vuelva al campo de batalla. Así lo representan los frescos del Palazzo Milcetti en Faenza, o algunas obras muy interesantes de Benjamin West,
también de esta órbita neoclásica de los primeros años del siglo XIX, donde lo que se expresa, lo que expresan estos pintores neoclásicos son las diferentes reacciones anímicas de Aquiles. En este caso, por ejemplo, en esta primera parte de la serie de Tetis, cuando trae las armas a Aquiles, pues lo que vemos es esta sensación, el pintor ha querido reflejar esa sensación de pesadumbre, pero de que el héroe está cavilando, está recapacitando sobre el tema, y aquí ya, sin embargo, en esta segunda parte está dispuesto a coger, ha habido un cambio, y está dispuesto a coger esa armadura para volver a la batalla. En otros casos, bueno, este es un pintor ruso, Nikolai G., ya romántico, de 1855, donde volvemos a encontrar pues, el momento del llanto, un llanto en el que el héroe está volcado completamente sobre su amigo, y la Nereida, esta figura preciosa, vestida de azul, como las propias aguas del mar, llegando hacia su hijo. Tanto sufrimiento pues no podía haber desencadenado en el héroe más que un sentimiento de cólera profunda. Armado con esa segunda armadura, Aquiles vuelve al campo de batalla, tiene pues, un duro combate con Héctor, y con la ayuda de Atenea, que vemos aquí en este detalle, pues acaba dando muerte a su enemigo y por tanto vengando la caída de su amigo, ¿no? En el arte griego pues a veces vemos esta idea de la tumba o el altar-tumba, el bomos, algunos cadáveres, y sobre todo fue muy frecuente ese combate, los combates entre Patroclo, Memnón, Aquiles, Héctor, estos grandes personajes de la Ilíada, constituyeron importantes temas para la decoración de los vasos griegos desde épocas muy antiguas. Estamos hablando de un vaso de principios del siglo VI o finales del VII a.C., en este ya en época mucho más tardía, 490, también con los dioses, Atenea, en este caso Apolo, cada uno ayudando a sus respectivos protegidos, a sus respectivos héroes. Además de dar muerte a Héctor, Aquiles no queda contento, no se resarce completamente de esa crueldad que le inspiró la muerte de su amigo, y entonces ató por los pies al carro los tobillos de Héctor y lo ultrajó. Empezó a dar vueltas con él alrededor del campamento de los griegos, lo llevó hasta el campamento, y allí todas las mañanas lo que hacía era volver a ultrajar delante de la tumba de Patroclo, que la tenemos aquí. Esto es la tumba, otra vez, esto es el eidolon, el espíritu, ¿no?, del difunto, y ultrajó el cadáver de su enemigo. Este es un vaso muy complejo, es del siglo VI a.C. y se está mostrando el ultraje en segundo término, pero en primer término lo que tenéis es a la diosa mensajera de los dioses, a Iris, esta diosa alada, que está yendo hacia el palacio, hacia casa de Hécuba y Príamo, a anunciarles la muerte de su segundo hijo a manos de Aquiles. Este episodio se narra ya se alude a él en el canto 22, luego también en el canto 23 hay algunos fragmentos, y fue muy representado en la cerámica, donde normalmente aparecen estos dos episodios. Iris, en el momento de querer anunciar esa muerte, está viendo la muerte para luego anunciarla, en este caso, la tumba de Patroclo, el eidolon, y desde luego el héroe en el momento de uncir los pies al carro y dispuesto a ultrajarle. En este caso es el momento inmediatamente anterior al ultraje.
Un tema que habría, pues es un tema muy sanguinario también, ¿no? Es un tema muy feroz y habría de repetirse muchas veces más en los sarcófagos de época romana. En este caso es un sarcófago de Tiro y tenemos dos escenas. Por un lado, el ultraje, que llegaría hasta aquí, con Aquiles con el cuerpo de su enemigo atado al carro, y en el margen derecho la súplica del padre para recuperar el cadáver de su hijo, que veremos a continuación. Bueno, quizá de las representaciones más conocidas, no podía dejar de ponerla, es esta que pintara Franz Marx en 1897 en el Aquileón de Corfú, donde el héroe victorioso ante las puertas esceas y seguido por esos mirmidones que están absolutamente enloquecidos, embravecidos, pues está jactándose de esa crueldad. El mismo tema en Max Slegot en 1906, en un dibujo precioso de British Museum. Y después de esto, claro, pues, supongo que el alma de Aquiles quedaría bastante apaciguada, vuelve a su tienda y, bueno, en el texto de la Ilíada no aparece que él tuviera dentro de su tienda el cadáver de Héctor, pero sí es verdad que todas las representaciones iconográficas, o mayoritariamente, en un porcentaje elevadísimo, nos muestran al héroe en la tienda, reclinado, con el cadáver de su enemigo debajo. Es en ese momento cuando el anciano Príamo, el rey de Troya, acompañado por Hermes es el dios de los caminos, es el dios de los mensajeros y es el servidor, es el heraldo de Zeus. Zeus le había pedido a Hermes que acompañara a Príamo hasta la tienda de Aquiles para solicitar como recompensa el cuerpo de su hijo. Esta escena es interesante porque vemos el momento en que el anciano, esto es además notable, la representación, en el arte griego no son muy frecuentes las representaciones de ancianos, pues está Príamo, está alguno más, pero se representan con el cabello blanco, a veces con poco cabello, a veces también acompañándose de bastones. Príamo suplicante, pero está llegando todavía con los regalos, los trípodes y los regalos que trae para Aquiles. Hay que pensar que es el rey de Troya y que además este señor Aquiles, el héroe, ha matado a dos de sus hijos. Primero al más pequeño y luego a su hijo más querido, que era Héctor. Entonces es la humillación, la humildad del padre para poder recompensar esa vuelta de hacer los funerales de Héctor como corresponde. Bueno, Aquiles lo recibe con hospitalidad, en este caso a través de del dibujo vemos ese ofrecimiento, ¿no?, de un plato, lo está recibiendo con hospitalidad y, según dice el texto de la Ilíada, manda que laven el cadáver de Héctor para enseñárselo, para que su padre, para que Príamo se lo lleve bien. Y aquí vemos una figura femenina con un vaso, es un lutróforo, además es el vaso con el que se lavaba a los muertos en el mundo antiguo, y tenemos muchas representaciones en este sentido similares. Él aparece siempre sentado sobre su lecho, en este caso es una obra más tardía y el lecho es un poquito más rico, en el momento en que Príamo llega y a continuación él, son imágenes muy descriptivas también, muy narrativas, donde se pretende que ese texto de la Ilíada quede clarísimamente establecido. Y a partir del siglo IV, esa dignidad del Príamo como rey, estante, de pie frente a su enemigo, se convierte en un personaje anciano que se arrodilla ante el asesino de sus hijos, suplicándole
que le devuelva a Héctor. Así lo vemos, por ejemplo, ya en estas crateras suritálicas, en este caso una del pintor de Atenas, que está en el Louvre, y también en todo el arte romano. El arte romano se inspira iconográficamente en estos temas en las representaciones del siglo IV y posteriores, ¿no? Entonces, en este caso, volvemos a encontrar al anciano arrodillado, pero además en el arte romano hay un cambio importante en la iconografía, y es que aparece capite velato, como si fuera un pater familias, es el padre, es decir, el arte romano lo representa como padre, realmente, ¿eh? Aquí también lo tenemos en esta preciosa copa del tesoro de Hobby, que está en el Museo Nacional de Copenhague, y en este caso no es un pater familias a la usanza tradicional romana, porque aparece tocado con el gorro frigio que lo identifica como troyano. Aquí veis detalles, una copa de estos tesoros argénteos preciosos que se dan en el Imperio. Estas son las figuras que están esperando para lavar el cadáver de Héctor. Y este es un tema que verdaderamente pues, tiene muchas repercusiones también posteriormente, tanto el ultraje como la súplica de Príamo. Después de esto, Aquiles da muerte a Pentesilea, y aquí encuentra nuevamente el amor y sobre todo esos deseos inalcanzables que le fueron aconteciendo a lo largo de su existencia. La reina de las Amazonas fue abatida por la lanza de Aquiles, y al verla morir, como os decía, él se enamora de ella, sobrecogido por su belleza. Es interesante porque en la iconografía aparecen, bueno, ahora os leeré esto, pero en la iconografía aparecen las miradas cruzadas, ¿eh? Y esto es muy bonito. En este caso es la famosísima ánfora de exequias del Museo Británico, o esta copa famosísima de la Galería de Arte Antiguo de Múnich, donde esa idea del amor y de las miradas que se entrecruzan pues llega a sus últimas consecuencias. Las fuentes que tenemos, bueno, hay algunas fuentes, hubo algunas fuentes antiguas perdidas, pero de las que conservamos, la más completa es el canto primero de las posoméricas del Quinto de Esmirna, que es una obra ya muy tardía del siglo IV, donde se narra todo el enfrentamiento entre Pentesilea y Aquiles. Y bueno, en este párrafo final es el que os voy a leer, dice: tras hablar así, extrajo el hijo de Peleo su lanza de fresno del veloz caballo y de la terrible Pentesilea. Ambos se convulsionaban, abatidos por una sola pica. De la cabeza le quitó su casco resplandeciente, semejante a los rayos del sol o al fulgor de Zeus. Incluso caída ella entre el polvo y la sangre, su rostro bajo sus encantadoras cejas se mostró hermosa, a pesar de estar muerta. Los argivos la rodearon, y cuando la vieron se maravillaron porque se asemejaba a los bienaventurados, pues yacía por tierra entre sus armas como indomable Artemis, hija de Zeus, mientras duerme, cuando tiene sus miembros agotados después de haber estado disparando por los altos montes a los rápidos leones. La hizo entonces admirable, aún entre los muertos. La propia Cípride, de hermosa corona, compañera de lecho del poderoso Ares, para así causar aflicción incluso al hijo del irreprochable Peleo. Muchos desearon, cuando hubieran regresado a sus casas, poder acostarse en sus lechos con una esposa como ella. También Aquiles sentía sin cesar gran tormento en su corazón por haberla matado y no habérsela llevado como su divina mujer Aptía, de hermosos potros, ya que por su talla y su belleza resultaba ella intachable e igual a las inmortales. Era la belleza de una diosa la que cautivó a Aquiles en ese momento de la muerte. Este tema de la muerte de Pentesilea es un tema que se repitió muchísimo en todas las épocas de la historia. En el mundo antiguo hemos visto ya varias piezas, en cerámica griega, mosaicos romanos también, en escultura. Este es un grupo que está fragmentado, como veis, pero debía ser un grupo extraordinario de las termas de Adriano,
está en el Museo de Afrodisias, y también sirvió como motivo de decoración preferente en sarcófagos. También las amazonas, bueno, las amazonas se caracterizan muchas veces en la iconografía por estos escudos en forma de pelta, a veces van vestidas también como orientales, pueden llevar gorros, como en este caso puntiagudos, y es muy frecuente que esta idea, ¿no?, de Aquiles enamorado, recogiendo el hace unos textos que dicen incluso que fue él mismo el que quiso llevarla al río para lavar su cadáver y darle sepultura. Es el que la recoge en estos sarcófagos de batalla que son habitualísimos en el siglo III después de Cristo, donde aparecen un gran tumulto de personajes y en el centro vemos al héroe recogiendo el cuerpo yacente de su amada, un tema que por dramático y porque también ofrecía a los artistas muchas posibilidades, porque es el contraste de fuerzas típico, ¿no?, entre el cuerpo que coge un cuerpo muy pesado, inerme, y es un cuerpo que pues, se desploma, se cae con fuerza, y el otro que en dirección contraria pues, ejerce una tensión dramática muy fuerte, ¿no? Esos contrastes, esas tensiones dramáticas son las que siempre han gustado a los escultores. Bueno, ahí tenéis el boceto del famosísimo grupo de Antonio Cánova, el boceto de Thorvaldsen, estos dos grandísimos próceres de la escultura neoclásica, y desde luego en el neoclasicismo fue uno de los temas estelares, ¿no?, más repetidos en todas las artes. Y bueno, para finalizar me voy a referir muy rápidamente a lo que es la propia muerte del héroe, una muerte que había sido anunciada con muchísimo tiempo, se había anunciado, como os digo, en diferentes pasajes de la Ilíada, y nada pudo impedir que Aquiles sucumbiera ante la flecha de París. Y así lo tenemos ya también en las pinturas de los vasos griegos desde el siglo VI a.C., como podéis ver en este detalle de uno de ellos, o en las gemas etruscas, en pinturas y en esculturas, como en este caso de Innocenzo Fracaroli de 1842, es decir, un tema también muy buscado, muy repetido, donde se expresa esa inevitable muerte que nos llega a todos. Hay muchísimas. Aquí vemos el cuerpo de Aquiles sostenido por Ajax, es uno de las asas del famosísimo vaso François, y mientras Aquiles muere y su alma es conducida al inframundo, allí se encuentra con Odiseo en el Hades, allí lamenta haber vivido, allí lamenta pues un poco, incluso hace alusión a que si todo ese sufrimiento no ha merecido la pena, a pesar de que él buscaba la gloria, esa gloria imperecedera de los héroes, pero ese encuentro con Odiseo en el Hades es terrible, ¿no? Las palabras de desesperanza que le dice el héroe, es una historia de tristeza realmente. Y mientras Aquiles conversa con Odiseo en el Hades, Tetis y las Nereidas lloran su muerte en esta magnífica hidria que está en el Museo del Louvre. Es una hidria corintia de principios del siglo VII, donde se representa la muerte heroica, la bella muerte, una de las aspiraciones más importantes de la ideología griega. Vemos a las Nereidas mesándose los cabellos, vemos esas armas fulgurantes, esas armas preciosas de Aquiles acompañando su cadáver, y vemos también la presencia de una lira, esa música que le acompañó y que le ayudó en esos momentos más tristes de su vida. Aquiles permanece, como digo, en el Hades, porque el alma, como el humo bajo la tierra,
se desvaneció entre breves susurros, según nos dice también Homero en el canto 23º de la Ilíada. Y nada más, muchas gracias.